Nunca creí en leyendas urbanas. Siempre pensé que eran historias para asustar a los niños, algo para contar alrededor de una fogata, algo que desaparecía con la luz del día. Pero todo cambió esa noche, cuando tomé una decisión que me arrastró hacia algo mucho más oscuro, algo más allá de cualquier historia de terror. Era una noche fría, la carretera estaba vacía, y la única luz era la débil del faro de mi coche. Había estado viajando durante horas, alejándome de la ciudad y adentrándome en un terreno que ya no conocía. Mi destino era incierto, pero lo que sí sabía es que estaba buscando algo. Tal vez paz, tal vez aventura. Lo que no sabía es que estaba buscando mi propia perdición. De repente, lo vi. Un destello a la distancia, algo que no debería estar allí, algo que parecía sacado de una pesadilla. Era un tráiler antiguo, de esos que apenas ves en la carretera, desvencijado, con la pintura deslucida por el paso del tiempo. Estaba estacionado al borde de la carretera, rodeado de niebla, como si el mismo aire lo estuviera ocultando. No había luces, ni señales, ni una sola pista de por qué alguien lo habría dejado ahí. Estaba completamente solo en esa ruta desierta. Mi instinto me decía que debía continuar mi viaje, que algo no estaba bien. Pero la curiosidad fue más fuerte. Al principio, pensé que podría haber algún problema con el tráiler, tal vez alguien necesitaba ayuda. Pensé que podría ser una buena oportunidad para hacer algo bueno, una oportunidad para ayudar. Así que, con la mente llena de dudas, decidí acercarme. El coche se detuvo suavemente al lado del tráiler. El motor del vehículo seguía rugiendo, pero en ese lugar, el sonido se apagaba rápidamente, como si la niebla absorbiera todo a su alrededor. Me sentí extraño, como si alguien estuviera observándome desde las sombras, aunque no podía ver a nadie. Me bajé del coche, con la linterna en mano. La niebla era espesa y parecía moverse por sí misma, arrastrada por un viento que no podía escuchar. Todo estaba muerto, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me acerqué al tráiler, pero algo no estaba bien. No había rastro de vida. No había huellas en el polvo que cubría el suelo, ni señales de actividad reciente. Me agaché para mirar las ruedas del tráiler, que parecían estar inmaculadas, como si no hubiera sido movido en años. Pero lo más inquietante fue la puerta. Estaba abierta, solo un poco, lo suficiente para que pudiera ver el interior oscuro. Una sombra que no se movía. Una oscuridad que me atraía, que me invitaba a entrar. Mi respiración se aceleró. La puerta del tráiler rechinó suavemente cuando la empujé, y la niebla se deslizaba hacia adentro, como si el aire mismo estuviera tratando de escapar de algo peor. El olor a humedad me golpeó de inmediato, una mezcla de moho y algo más podrido. Una vez dentro, la puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera cerrado desde el otro lado. Mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. El lugar estaba oscuro, pero no tanto como para que no pudiera distinguir los contornos de los muebles viejos, las sillas rotas, las cortinas rasgadas. En un rincón, había una vieja caja, y junto a ella, algo que parecía un pequeño bolso abandonado. Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo podía haber algo tan vacío y tan lleno a la vez? El aire estaba denso, pesado. El sonido de mis propios pasos resonaba demasiado fuerte, como si todo el lugar estuviera escuchando. De repente, un susurro. Primero suave, como un murmullo lejano, pero cada vez más claro. Te lo advertí. Me congelé en el lugar. ¿Qué era eso? ¿Había alguien allí? Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo las sombras extendiéndose en cada rincón. El susurro siguió. Te lo advertí, no debiste venir. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba pasando. Probablemente era el viento, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no podía evitarlo. Cada vez que miraba hacia la oscuridad, sentía que algo me miraba, algo que estaba esperando. De repente, el tráiler comenzó a moverse. No mucho, solo un leve tambaleo, pero suficiente para que mi estómago se encogiera. El sonido de las ruedas sobre el suelo era el único ruido que rompía el silencio mortal que había invadido el lugar. Me apresuré hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, se negó a moverse. Algo me sujetaba. Sentí una presión en el aire, como si las paredes del tráiler se estuvieran estrechando lentamente a mi alrededor. «Estás atrapado». Esa voz resonó en mi mente, fría y distante, como un eco. No provenía de ninguna parte en particular,
pero la sentí en cada rincón de mi cuerpo, como si estuviera dentro de mí. Mi respiración se aceleró. Intenté forzar la puerta una vez más, pero estaba cerrada con una fuerza imparable. Algo me estaba reteniendo aquí. Algo quería que me quedara. Esto no es real, musité para mí mismo, tratando de calmarme. No es real. De repente, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad, ahora, era absoluta. Un silencio absoluto llenó el tráiler, y en ese vacío, pude escuchar el sonido de algo arrastrándose por el suelo, acercándose poco a poco. Mi cuerpo temblaba de miedo. Pensé en correr, pero mis piernas no respondían. Sabía que debía salir de allí, pero algo me mantenía pegado a ese lugar. No podía escapar. Un grito resonó en la lejanía, débil al principio, luego más fuerte, hasta que se convirtió en un llanto desesperado. Miré hacia el pasillo oscuro del tráiler, donde la figura de un hombre apareció. Su rostro estaba distorsionado, como si el miedo hubiera deformado sus rasgos para siempre. Sus ojos me miraban con una desesperación que solo podía significar una cosa. «¡Ayúdame!», gritó. «No salgas. Nunca salgas». Y fue entonces cuando entendí. Ya no estaba solo. Había sido marcado. Yo era el siguiente. El aire se volvió aún más espeso. Podía sentirlo, casi tangible, como si cada respiración me pesara más que la anterior. El silencio era insoportable, y aunque mis ojos se ajustaban a la oscuridad, el miedo que se apoderaba de mí no me permitía ver más allá de la luz que se desvanecía de mi linterna. El grito, el llanto, esas voces desesperadas que resonaban en mi cabeza, parecían estar en todas partes. Y, al mismo tiempo, en ninguna. Respiré profundamente, intentando calmar mi agitación, pero fue inútil. Cada paso que daba resonaba como un eco sordo, retumbando en los rincones vacíos del tráiler. Las paredes de metal parecían estrecharse con cada momento que pasaba, cerrando el círculo a mi alrededor. La presión era tal que sentí como si algo invisible me empujara hacia el centro del tráiler, como si estuviera siendo absorbido por su oscuridad. Mi mente trataba de racionalizar lo que sucedía, pero no podía. Sabía que había algo más en este lugar, algo que no pertenecía a la realidad que conocía, algo que me observaba, algo que esperaba el momento adecuado para revelarse por completo. Mi linterna parpadeó nuevamente, y esta vez no volvió a encenderse. Estaba a oscuras, completamente a oscuras. Y entonces, lo escuché. Un susurro, bajo, suave, casi imperceptible al principio, pero rápidamente fue tomando forma, como si se acercara, como si estuviera justo detrás de mí. «Estás aquí, como todos los demás». Mi corazón dio un salto en mi pecho, y el pánico se apoderó de mí. Giré rápidamente, buscando el origen de esa voz. Pero lo único que encontré fue un pasillo largo y estrecho, apenas visible en la oscuridad, con puertas desvencijadas a los lados. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblorosa, llena de miedo. Pero no hubo respuesta. El silencio era profundo, casi absoluto. Solo el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón llenaban el espacio. No podía quedarme allí, parado en medio de esa oscuridad. Necesitaba salir. Necesitaba encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Di un paso hacia el pasillo, decidido a encontrar la puerta de salida, pero algo me hizo detenerme. Una figura apareció frente a mí, casi de la nada. En la penumbra, vi una silueta borrosa, una sombra que parecía no tener forma, pero que estaba allí, justo frente a mí. Mi primer impulso fue retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en su presencia, hipnotizado por esa figura en la oscuridad. «¿Quién eres?», pregunté, la voz quebrada por el miedo. La figura no respondió. En su lugar, dio un paso hacia mí, moviéndose con una lentitud que me heló la sangre. Mi cuerpo comenzó a temblar, pero, aún así, no podía apartar la vista de ella. Cada paso que daba hacia mí parecía quitarme una parte de mi alma, como si estuviera acercándose a algo más que mi cuerpo. Finalmente, llegó hasta mí, y entonces, como si la oscuridad misma cobrara voz, dijo con una calma aterradora: «No eres el primero, y no serás el último». Esas palabras resonaron en mi mente como un golpe, dejándome sin aliento. Traté de retroceder, pero una fuerza invisible me sujetó, como si las sombras mismas me estuvieran abrazando, envolviéndome en un abrazo mortal. La figura levantó la mano,
señalándome con dedos largos y huesudos. Vi sus ojos, vacíos, como dos pozos oscuros que reflejaban una desesperación infinita. No podía apartar la mirada de ellos, como si algo dentro de mí se estuviera perdiendo en ese abismo. Este tráiler es nuestro hogar ahora. Tu hogar también lo será. El miedo creció dentro de mí, como una ola interminable que me arrastraba hacia el fondo. Sentí un frío indescriptible recorrer mi espalda, y el aire se volvió aún más denso, asfixiante. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Estaba completamente paralizado. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con las sombras mismas. Cuando ya casi no quedaba de ella más que un contorno difuso, escuché una risa baja, gutural, como un suspiro que venía de las entrañas del tráiler. Te has unido a nosotros. Ahora, ya no hay marcha atrás. Mi mente explotó en un caos de pensamientos y terror. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué era este lugar? Pero lo que más me aterraba era saber que había algo mucho más grande esperando por mí, algo que no podía comprender, que no podía escapar. Traté de correr, pero el pasillo parecía alargarse interminablemente. Cada vez que intentaba avanzar, las sombras se cerraban más sobre mí, y los susurros se volvían más fuertes, más urgentes. Es inútil, decía una voz a mis espaldas, suave pero clara. El tráiler no te dejará ir. Estás aquí para siempre. Corrí sin rumbo, chocando contra las paredes, sin saber a dónde ir. Pero todo lo que conseguí fue caer de rodillas, agotado, derrotado. No había salida. Ya no había salida. Y entonces, escuché algo más. Algo que no esperaba. Un grito desgarrador. Pero no era mío. Venía de lejos, del fondo del tráiler. Era un grito de desesperación, un grito que parecía querer rasgar el aire y llegar hasta mí. Era el grito de alguien que había estado atrapado mucho antes que yo. Me levanté con dificultad, la adrenalina surgiendo por todo mi cuerpo. No podía quedarme allí. Tenía que saber quién estaba gritando. Tenía que encontrar una salida, aunque no sabía cómo. Corrí hacia el origen del grito, sin pensarlo. Cada paso que daba me llevaba más profundo en la oscuridad, hacia algo que no entendía, hacia algo que me quería consumir. El grito seguía retumbando en mis oídos. No era un simple grito de miedo, era algo más profundo, más desesperado, como si fuera el eco de una alma atrapada durante siglos. Cada vez que pensaba que podía escapar, ese grito me arrastraba de vuelta, empujándome hacia la oscuridad. Algo estaba allí, algo que no era humano, algo que no debía existir. Mis pasos eran torpes, rápidos pero sin rumbo. Corrí por el pasillo interminable, esquivando puertas que se cerraban solas, paredes que parecían moverse con cada paso que daba. El aire se volvía más denso con cada segundo, y sentí una presión en mi pecho como si no pudiera respirar, como si todo el tráiler estuviera presionando sobre mí, tratando de aplastarme. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme. Necesitaba encontrar al dueño de ese grito, necesitaba saber si había alguna forma de salir de allí. El pasillo parecía no tener fin. Me lancé hacia una puerta que parecía diferente a las demás, la madera envejecida, pero sólida. La empujé con fuerza y la puerta cedió, dejándome entrar en una pequeña habitación que olía a moho y madera podrida. La luz de la linterna, que antes apenas iluminaba, comenzó a titilar y finalmente se apagó por completo, dejándome en completa oscuridad. El único sonido era el eco de mis propios pensamientos y el sonido lejano del grito, que ahora parecía estar más cerca, cada vez más cerca. ¿Quién está allí? Pregunté, mi voz un susurro, casi ahogada por el miedo. No esperaba respuesta, pero algo me hizo girar. Sentí que no estaba solo en la habitación. Una sensación extraña, como si el aire estuviera lleno de algo invisible, como si algo estuviera observándome. De repente, una figura apareció en el rincón de la habitación. Al principio, solo era una sombra borrosa, pero pronto tomaba forma. Su rostro era como una máscara de angustia, de desesperación. Una mujer, o al menos lo que parecía ser una mujer, con los ojos desorbitados y la piel pálida, cubierta de cicatrices que recorrían su rostro como mapas de sufrimiento. Su boca estaba abierta, como si quisiera gritar, pero no salía sonido. Solo una mirada vacía, aterradora, que me atravesaba como una cuchilla. «Ayúdame», susurró finalmente, su voz rasposa, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo.
No puedes quedarte aquí. No puedes. Mi garganta se apretó. La mujer no se movía, su cuerpo rígido como una estatua, pero sus ojos seguían buscando algo en mí, como si me reconociera, como si esperara que hiciera algo para liberarla. Pero yo no podía hacer nada. No tenía idea de qué estaba sucediendo. ¿Quién era ella? ¿Qué quería de mí? El tráiler no te dejará ir, continuó, su voz apenas audible en la oscuridad. Es un lugar para almas perdidas. Nadie puede escapar de él. El pánico se apoderó de mí de inmediato. ¿Almas perdidas? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir con eso? No podía asimilarlo. La desesperación en su voz, la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de terror y esperanza, me hizo dar un paso atrás. Quería correr, pero algo me sujetaba, algo invisible, algo que no podía ver ni entender. No sigas buscando la salida, gritó, y de repente, la habitación pareció moverse, como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Sentí que caía, como si el mundo entero estuviera girando a mi alrededor, desmoronándose. Las paredes comenzaron a moverse, acercándose a mí. La mujer se desvaneció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la oscuridad, más densa y opresiva que nunca. Fue entonces cuando escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara, una risa, baja, gutural, como un susurro profundo que venía desde lo más profundo del tráiler. No era humana, no podía ser humana. Era algo más, algo que había estado allí mucho antes que yo, algo que había estado esperando. ¿Creías que podrías irte? ¿Que podrías escapar tan fácilmente? La voz resonó a través de las paredes, llenando la habitación con un eco que me hacía temblar. La risa continuó, y sentí una presión sobre mi pecho, como si la misma oscuridad estuviera aplastándome. La sensación de que me estaba hundiendo más y más en un abismo sin fin crecía, y sabía que el tiempo se agotaba. La puerta por la que había entrado de alguna manera desapareció, dejándome atrapado en ese cuarto, sin salida. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la nada. Golpeé las paredes con desesperación, buscando una forma de escapar, pero las paredes parecían estar hechas de algo más sólido que cualquier material que conociera. Estaba rodeado por algo que no era físico, algo que no podía comprender. Y entonces, en el centro de la habitación, apareció una figura. Esta vez no era humana. Era una masa de sombras que se retorcían y cambiaban de forma, un ser amorfo que parecía alimentarse de la oscuridad misma. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, y su boca se abrió en una mueca cruel, como si estuviera esperando devorarme. «Bienvenido», al final dijo la figura, su voz una mezcla de voces, como si hablara en un susurro y en un grito al mismo tiempo. Mi mente no podía procesarlo. Quería escapar, pero no sabía cómo. Cada rincón de ese tráiler parecía estar diseñado para atraparme. La figura se acercó lentamente, su forma deslizándose hacia mí como una sombra que me envolvía. Y de repente, la visión de la mujer apareció nuevamente, esta vez con una expresión de angustia aún más profunda. Sus ojos se encontraron con los míos, y dijo una última cosa antes de desaparecer en el aire. «Si no encuentras la salida, serás uno de ellos». Las palabras quedaron flotando en el aire, y la oscuridad, ahora densa y viva, comenzó a cerrarse a mi alrededor. La oscuridad me rodeaba, pegajosa y densa, como si fuera algo físico, algo que podía tocarme y desgarrarme. El grito de la mujer seguía resonando en mi cabeza, sus palabras como un eco persistente que no me dejaba pensar con claridad. «Si no encuentras la salida, serás uno de ellos». Las palabras se repetían una y otra vez, como un mantra que me taladraba la mente. Intenté calmarme, intentando no sucumbir al pánico. Sabía que debía seguir adelante, que no podía rendirme, pero la presión del aire se volvía insoportable, y el miedo se apoderaba de mí con cada paso que daba. Cada rincón del tráiler parecía estar lleno de una presencia invisible, algo que me observaba, algo que no quería que escapara. El tiempo ya no parecía existir. Cada segundo era una eternidad. Cada paso que daba hacia la oscuridad era un paso más hacia lo desconocido. El pasillo se alargaba sin fin, pero esta vez sentí una extraña vibración en el suelo. Algo estaba cambiando. De alguna manera, el tráiler había cobrado vida, como si sus entrañas se estuvieran moviendo, respirando. El aire se volvió más denso, y el zumbido de la electricidad en las paredes parecía cada vez más fuerte. No solo el espacio estaba vivo, sino que también lo estaban las sombras. Y las sombras querían algo de mí. Mis pasos eran rápidos,
casi descontrolados, pero entonces algo me detuvo en seco. Una figura apareció delante de mí, tan repentinamente que no pude reaccionar a tiempo. Era una sombra más, pero esta era diferente. Esta no se desvaneció como las anteriores. Esta sombra tenía una forma definida, un rostro que no podía ver, pero sentía su presencia. Un frío se apoderó de mi cuerpo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Ya es demasiado tarde», susurró la figura con una voz arrastrada y grotesca, como si la misma muerte hablara a través de ella. La figura no se movió, pero su voz caló en mis huesos, y el terror me paralizó. «No puedes huir de lo que te ha marcado, de lo que te ha traído aquí». Mi garganta se cerró, y sentí el nudo en el estómago apretarse aún más. No entendía lo que decía. «¿Quién eres? ¿Qué eres?», grité, casi en un susurro, sin saber si alguien podría escucharme. Pero la sombra no respondió. En su lugar, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y las luces parpadearon como si la electricidad fuera a fallar en cualquier momento. «Lo que eres, es lo que serás», continuó la sombra, esta vez más cerca de mí, tan cerca que sentí su aliento gélido en mi rostro, aunque no veía nada. «Eres uno de nosotros ahora. Uno más que se perderá en este lugar, sin fin». Traté de retroceder, pero algo me impedía moverme, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando, reteniéndome en su lugar. Sentí que mi mente comenzaba a nublarse, como si la sombra estuviera colándose en mis pensamientos, haciéndome dudar de todo lo que había conocido. ¿Qué era real? ¿Qué estaba sucediendo realmente en este lugar? Entonces, la figura extendió una mano, y la oscuridad alrededor de su brazo se intensificó, creando un vacío casi palpable. Vi que algo dentro de esa oscuridad se movía, como si el espacio mismo estuviera cobrando vida. «Ven», susurró, su voz una mezcla de desesperación y atracción. «Vas a entender lo que todos entendemos, demasiado tarde». Fue entonces cuando el miedo me alcanzó con toda su fuerza. Me di cuenta de que no solo estaba atrapado físicamente en ese tráiler, sino que algo mucho más profundo me había marcado. Algo que no podía ver ni comprender, pero que me unía a ese lugar, a esas almas perdidas. De repente, la sombra se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándome de nuevo solo en la penumbra. No tenía idea de qué había sucedido ni de lo que había significado esa aparición, pero algo en mi interior me decía que no podría escapar de todo lo que había visto, ni de las palabras que había escuchado. Tomé una respiración profunda, y aunque mi cuerpo seguía temblando de miedo, algo en mi mente se encendió, una chispa de desesperación, pero también de determinación. Sabía que si quería sobrevivir, debía comprender lo que sucedía allí. No podía quedarme pasivo esperando ser una víctima más. De pronto, escuché algo más, una risa, lejana pero reconocible. Esa misma risa que había escuchado antes, tan profunda y perturbadora. Miré hacia el final del pasillo, y esta vez, algo en mi interior me dijo que debía ir hacia allá, hacia la fuente de la risa. ¿Por qué? No lo sabía, pero sentí que si no lo hacía, algo mucho peor me aguardaba. La sombra, la voz, todo indicaba que mi destino ya estaba sellado, pero quizás, si tomaba el control, podría alterarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, comencé a caminar hacia el sonido, mis pasos resonando en el vacío. El aire estaba más frío, más denso, y cuando llegué al final del pasillo, encontré una puerta que no había visto antes. Una puerta vieja, de hierro, con marcas de oxidación que no debería haber estado allí. Pero aún así, estaba allí. No podía ser una coincidencia. La abrí, y lo que encontré al otro lado me heló la sangre. La puerta crujió al abrirse, y más allá de su marco, una niebla densa y oscura se deslizaba como una serpiente, serpenteando hacia el pasillo donde yo estaba. El aire se volvía aún más frío, y el silencio que me rodeaba era tan profundo que me hacía pensar que hasta las sombras temían hacer ruido. Me asomé, pero no había nada visible. La niebla parecía absorber toda la luz, dejándome en una oscuridad completa. A pesar de mi terror, sentí una extraña atracción hacia ese lugar. Algo dentro de mí me empujaba a entrar, a descubrir que había más allá. Era como si esa niebla me estuviera llamando, como si estuviera esperando que me adentrara más en ella, como si me invitara a conocer los secretos que había escondido durante años. Con un último suspiro, di el paso. La niebla me envolvió al instante, y la temperatura cayó aún más. No sentía el suelo bajo mis pies, ni las paredes a mi alrededor. Era como si estuviera suspendido en un vacío, donde el tiempo ya no existía. «¿Qué es esto?», susurré,
casi sin aliento, esperando una respuesta que no llegó. Pero algo en el aire, algo invisible, me hizo sentir que no estaba solo. De repente, la niebla comenzó a levantarse lentamente, como si algo estuviera despejando el camino. Frente a mí, apareció una figura, aunque no era como las anteriores. Esta no era una sombra ni una aparición, era una persona, una figura humana, pero con algo que no podía comprender. La luz de mi linterna, que seguía luchando por permanecer encendida, comenzó a parpadear de nuevo, iluminando un rostro que jamás podría olvidar. Era un hombre, de rostro pálido y ojos tan vacíos que parecía que su alma ya se había ido hacía mucho tiempo. Su boca estaba torcida en una sonrisa macabra, como si no pudiera parar de reírse, pero sus ojos no mostraban ni una pizca de alegría. Todo lo contrario, había desesperación, sufrimiento y algo mucho más oscuro. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, temblando. La figura no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia mí, sus pies deslizándose suavemente por el suelo, como si no tocara el suelo en absoluto. Cada vez que se acercaba, sentía que mi cuerpo se hacía más pesado, como si la niebla misma estuviera drenando mi energía, mi vida. El aire se llenó de un frío insoportable, y mi respiración se volvió más difícil. ¿Crees que puedes escapar?, preguntó la figura, su voz rasposa, como si hablara desde lo más profundo de una tumba. No hay salida aquí. El tráiler tiene un dueño que te ha marcado como suyo. ¿De qué estás hablando? El miedo me bloqueaba la garganta, pero las palabras salieron. ¿Quién es el dueño de este lugar? La figura hizo una pausa. Luego, comenzó a reír, una risa baja y retumbante que parecía sacudir las paredes invisibles de la niebla. El dueño no es algo que puedas ver, ni algo que puedas entender. Él es el tráiler mismo. Es el alma de todo lo que has oído, de todo lo que has visto. Y ahora eres parte de él. Mi corazón dio un salto. No podía creer lo que oía. ¿El tráiler era el dueño? ¿Era algo más que una estructura física? ¿Era un ser, una entidad, que consumía las almas que se atrevían a entrar? No podía procesar la información, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que esa figura no estaba mintiendo. De repente, la figura levantó una mano, señalando hacia la niebla que aún me rodeaba. «Mira lo que has desatado», dijo con una voz que retumbó en mis huesos. «Esto no es solo un lugar físico. Este tráiler es un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Y tú, al entrar aquí, has cruzado ese umbral». El pánico me invadió con fuerza. Todo lo que había pensado que sabía, todo lo que creía que entendía, se desmoronó de inmediato. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de comprender lo que había escuchado. ¿Un umbral? ¿Un lugar entre los vivos y los muertos? Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Qué será de mí? La figura se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que pude sentir su aliento helado en mi piel. «Tú, ya eres uno de nosotros», murmuró. «Ya no eres parte del mundo exterior. Eres parte de este lugar. Y nunca podrás escapar». Mis piernas flaquearon bajo el peso de esas palabras. No podía comprenderlo. No quería comprenderlo. Pero cuando intenté dar un paso atrás, algo me detuvo. La niebla, que antes parecía tan densa, se había vuelto aún más oscura. Y el aire, que antes me parecía frío, ahora me quemaba los pulmones, como si estuviera inhalando algo más que aire. De repente, la niebla se disipó por completo. En su lugar, una visión aterradora apareció frente a mí. Era el tráiler, pero no era el tráiler al que había entrado. Este era mucho más grande, mucho más antiguo, como si hubiera estado allí por siglos. Estaba rodeado por una multitud de figuras, almas atrapadas, como yo. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si me reconocieran, como si supieran lo que había sucedido. «¿Ves?», dijo la figura detrás de mí, su voz llena de satisfacción. «Este es el final. El comienzo de tu condena». La desesperación me envolvió por completo. Todo a mi alrededor estaba oscuro, sin esperanza, sin salida. Las figuras que me rodeaban parecían moverse lentamente, arrastrándose hacia mí, como si estuvieran esperando que me uniera a ellas, que me convirtiera en una más de las almas perdidas que habitaban ese lugar. Pero aún había algo en mí, algo en mi alma, que luchaba, algo que no quería rendirse, que no quería aceptarlo.
No podía rendirme. No podía dejar que el tráiler me consume. Al menos, eso pensaba en ese momento. La figura que me había hablado se desvaneció, pero su risa retumbó en mi cabeza como una ola. Sus palabras aún resonaban en mis oídos. Ya no eres parte del mundo exterior. Eres parte de este lugar. Y nunca podrás escapar. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente luchaba por entender, por encontrar alguna forma lógica, algún hilo de esperanza, pero no había nada. De repente, el ambiente cambió. La niebla desapareció por completo, y ante mis ojos se extendió un paisaje que no pertenecía a ningún lugar que pudiera reconocer. El tráiler, el pasillo por el que había estado caminando, ya no existía. Ahora, me encontraba en una vasta extensión desolada, un vacío sin fin, donde el tiempo parecía detenerse. El cielo, si es que eso podía llamarse cielo, estaba cubierto por una capa de nubes negras, que giraban lentamente, como si estuvieran observándome, esperando algo. En la distancia, entre la oscuridad, vi algo moverse. No era una figura humana, sino una masa flotante, sin forma definida. Mi respiración se aceleró, el miedo se apoderó de mí, pero mis piernas, aunque temblorosas, me impulsaron a acercarme. Con cada paso, las sombras parecían acercarse más a mí, como si el propio aire se volviera más espeso, más pesado. Algo estaba cambiando, y no era bueno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la masa flotante se hizo más clara, revelando lo que realmente era, un rostro sin ojos, una boca que parecía estar perpetuamente abierta, como si estuviera a punto de gritar, pero no emitía sonido alguno. Los contornos de la cara parecían distorsionarse, como si la misma realidad se estuviera deshaciendo a su alrededor. El aire se volvió más denso, como si un peso invisible me estuviera aplastando. Mis pies comenzaron a hundirse en el suelo, como si la tierra misma tratara de atraparme. Me giré rápidamente, y lo vi, una figura que emergía de las sombras, caminando lentamente hacia mí, sin hacer ningún ruido. La figura era alta, con un cuerpo delgado, pero lo que me heló la sangre no fueron sus proporciones, sino lo que llevaba en las manos. Era un cuchillo, o al menos eso parecía serlo, pero tan largo y tan afilado que el metal brillaba incluso en la penumbra. La figura no tenía rostro, pero algo en su postura me hizo sentir que me estaba observando. No necesitaba ver sus ojos para saber que me había encontrado, que ya no había escapatoria. Mi garganta se cerró. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si las sombras mismas me estuvieran sujetando, impidiéndome moverme. Mis piernas se sentían como de plomo, y cuando traté de gritar, no salió sonido alguno. El miedo me envolvía como una tormenta, y por un momento, todo lo que pude hacer fue quedarme allí, paralizado, mirando a la figura acercándose. Las sombras a mi alrededor se retorcían, y un estremecedor susurro llenó el aire. Las voces de las almas atrapadas. No hay salida, no hay escape. Decían, estás marcado, eres uno de ellos. Me caí al suelo, las manos extendidas frente a mí, intentando tocar algo real, algo tangible. La oscuridad me rodeaba, y por un momento, todo lo que vi fue un vacío interminable. El cuchillo brillaba más cerca, cada vez más cerca. Ven, únete a nosotros. Susurraron las voces, casi como si cantaran una melodía funesta. El dueño te reclama. El dueño te necesita. Un grito de terror se me escapó, pero era un sonido sin vida, como si mi alma misma estuviera atrapada en este lugar y no pudiera salir. Y justo cuando sentí que la oscuridad me iba a consumir por completo, algo inesperado ocurrió. Una luz brillante apareció frente a mí, cortando la niebla, disolviendo las sombras. Era cegadora, casi insoportable para mis ojos. A lo lejos, en medio de la luz, vi una figura humana. No era la misma figura sin rostro, sino una figura familiar, un ser que parecía un ser real. Estaba extendiendo la mano hacia mí, como si quisiera ayudarme, como si estuviera dispuesto a sacarme de aquel lugar infernal. Mis piernas comenzaron a moverse, casi por instinto, y aunque el miedo seguía desgarrándome por dentro, algo me decía que debía correr hacia esa luz, hacia esa mano. Pero entonces, un grito desgarrador, más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes, resonó en mis oídos. El aire se hizo más pesado, las sombras se intensificaron, y las almas atrapadas comenzaron a gritar con desesperación. La luz, que antes era mi salvación, comenzó a desvanecerse lentamente, tragada por la oscuridad que me rodeaba.
La figura con el cuchillo estaba ahora a solo unos pasos de mí. Podía escuchar su respiración, pesada y temblorosa, como si estuviera esperando a que me entregara por completo. Las voces a mi alrededor se habían transformado en un murmullo interminable, un sonido tan penetrante que parecía perforar mi mente. «Ya no hay escape», susurró la figura, su voz como el roce de una sierra afilada. «Es el final». De repente, las sombras se desmoronaron. La figura con el cuchillo desapareció, y todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que me hizo pensar que quizás, por fin, todo había terminado. Pero entonces, la luz regresó, más brillante que antes, y la figura extendió nuevamente la mano hacia mí. Mi mente comenzó a confundirse. ¿Era esto una ilusión? ¿Un truco más del tráiler? ¿O realmente había una forma de escapar? Sin tiempo para pensar más, di un paso hacia la luz. Y en el momento en que mis dedos tocaron esa mano, todo se desmoronó. La luz era cegadora, más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mis ojos se cerraron por instinto, pero el calor que emanaba de esa figura era lo único que me mantenía consciente. La mano que me ofrecía parecía real, humana, y por un breve momento, un atisbo de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Podría ser? ¿Podría estar a punto de salir de este lugar de pesadilla? Mi respiración se aceleró. No podía pensar con claridad, pero mis dedos ya estaban tocando la figura. Sentí la suavidad de su piel, la firmeza de su agarre, y creí que al fin estaba libre. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero lo que sucedió después me heló hasta los huesos. La luz comenzó a desvanecerse con una rapidez espantosa, y con ella, la figura que me había guiado. Mis dedos, que antes estaban aferrados a algo real, ahora se deslizaban hacia el vacío. La mano, tan cálida y firme, desapareció, dejando solo un aire frío y vacío. Grité, pero el sonido de mi voz fue engullido por un rugido que se levantaba desde las entrañas del lugar. Las sombras volvieron a rodearme, pero esta vez, no eran sombras normales. Eran figuras distorsionadas, cuerpos humanos que se retorcían de una forma antinatural, como si fueran marionetas manipuladas por hilos invisibles. Las voces, antes un susurro lejano, ahora se alzaban con una intensidad ensordecedora. «No puedes escapar. No puedes salir», gritaban en coro, pero lo más aterrador no era la intensidad de sus voces, sino lo que decían: «Eres nuestro». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El aire se volvió más pesado, y las sombras parecían tener vida propia, moviéndose hacia mí con rapidez. Intenté dar un paso atrás, pero algo me atrapó. No podía moverme. Mis pies se pegaban al suelo como si estuviera atrapado en un charco de barro espeso, y lo que me rodeaba parecía hundirme más y más en la oscuridad. De repente, algo apareció frente a mí. Era la figura con el cuchillo, más cercana que antes, pero esta vez no solo la veía, sino que podía sentir su presencia de una manera física. El frío de su ser me atravesaba, y el cuchillo que llevaba en sus manos brillaba, reflejando la luz mortecina que aún quedaba en este lugar infernal. «Creías que podías escapar, ¿verdad?», susurró la figura, su voz baja y arrastrada, como si se estuviera burlando de mí. «Creías que una simple luz podría salvarte, pero eres uno de nosotros ahora». Quise gritar, huir, pero mis piernas ya no respondían. Estaba paralizado, como si el terror me hubiera convertido en una estatua, incapaz de mover ni un solo músculo. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el vacío, hasta que el brillo del cuchillo se reflejó en mis ojos. «El dueño no te permitirá irte», dijo la figura, la sonrisa en su rostro un rasgo retorcido de maldad. «No te pertenece a ti, ni a nadie más. Eres parte del tráiler ahora». Un sudor frío cubrió mi frente, y mi mente comenzó a nublarse. Las palabras de la figura eran claras, pero no quería aceptarlas. No podía ser cierto. Había llegado tan lejos. No podía rendirme ahora. Necesitaba escapar. Debía encontrar una salida. Justo cuando el cuchillo estaba a punto de caer sobre mí, una explosión de luz blanca iluminó el entorno. No era la figura que había visto antes, sino algo mucho más brillante, más potente, como una explosión cósmica que desgarraba la oscuridad. Las sombras comenzaron a desintegrarse, pero con ellas, la sensación de que estaba siendo observado, acechado, no desaparecía. La figura se detuvo, su rostro oscuro y vacío reflejando la sorpresa y el desconcierto. «¿Qué es esto?», murmuró, mirando a su alrededor. La luz creció, y las sombras comenzaron a retroceder,
como si temieran esa presencia. Pero la figura no se movió. Seguía allí, tan inmóvil como antes, como si no pudiera decidir qué hacer con lo que estaba sucediendo. Me di cuenta, con horror, de que la figura no era la única cosa que se había detenido. El tráiler, el umbral entre los vivos y los muertos, parecía haberse congelado en el tiempo. La luz blanca parecía disolver las paredes del tráiler, desmoronándolas como si fueran hechas de cenizas. Y todo a mi alrededor, las almas atrapadas, las sombras y los ecos, también parecían diluirse, como si fueran parte de un sueño en el que la lógica ya no existía. El suelo tembló bajo mis pies, y algo dentro de mí comprendió lo que estaba sucediendo. Todo el lugar estaba comenzando a colapsar. Este umbral, este tráiler que me había atrapado, se estaba desintegrando, y con él, el control que el dueño tenía sobre las almas que lo habitaban. ¡Corre!, grité para mí mismo, aunque la voz me salió débil, casi un susurro. Pero la figura con el cuchillo no se movió. La luz no la tocaba. Se mantenía ahí, inmóvil, esperando. ¿Qué estaba esperando? Mi cabeza daba vueltas mientras las paredes del tráiler se desmoronaban, y el suelo comenzaba a desintegrarse bajo mis pies. La figura avanzó un paso hacia mí, y por un momento, sentí que todo estaba perdido. Pero entonces, un impulso irracional me recorrió, y sin pensar, me lancé hacia la luz. El cuchillo se alzó, pero ya no importaba. La luz, que antes había sido cegadora, ahora era mi única guía. Y mientras el tráiler se desmoronaba a mi alrededor, el último grito de las almas atrapadas resonó en el aire, como un eco lejano que se desvaneció. Y entonces, con un último salto desesperado, atravesé la luz. El suelo bajo mis pies temblaba como si estuviera a punto de desmoronarse por completo. La luz blanca, ahora casi cegadora, me envolvía por completo, pero la figura con el cuchillo seguía avanzando, inmóvil, impasible. Cada paso resonaba como un eco en mi mente, y mis pensamientos parecían volverse cada vez más confusos. La desesperación me invadió, pero la sensación de que algo más grande, más aterrador que la figura con el cuchillo, estaba sucediendo me helaba la sangre. Miré hacia atrás, pero no pude ver nada. Todo se había distorsionado. El tráiler, ese espacio claustrofóbico y lleno de sombras, ya no existía. Las paredes que antes me rodeaban se habían disuelto, desintegradas por la luz que seguía creciendo a un ritmo alarmante. La oscuridad que había estado allí parecía estar siendo succionada hacia un punto distante, como si el propio lugar estuviera siendo arrancado de la realidad. Sentí una presión sobre mi pecho, como si una fuerza invisible tratara de aplastarme. No podía respirar con normalidad. El aire se había vuelto espeso, denso, y me era imposible pensar con claridad. Era como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar sobre mí. El único sonido que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón y el susurro lejano, casi imperceptible, de una voz que no podía identificar. Vas a caer como todos los demás. La voz resonó en mi mente, no como un susurro real, sino como un pensamiento que surgió desde las entrañas de la oscuridad. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo sentía ese peso aplastante, como si la propia existencia estuviera encadenándome a este lugar. Y justo cuando creí que la desesperación me consumiría por completo, la luz se detuvo. Un rugido ensordecedor estalló a mi alrededor, un sonido que parecía provenir del mismísimo corazón del tráiler. Las paredes que habían desaparecido se materializaron nuevamente, pero ya no eran como antes. Estaban distorsionadas, deformadas, como si el propio tráiler se estuviera descomponiendo. Y en medio de ese caos, la figura con el cuchillo se erguía, más alta y más terrorífica que antes, como si se alimentara de la misma oscuridad que la rodeaba. «Ya es tarde», gritó la figura con una voz que no era humana. «Nada de lo que hagas cambiará lo inevitable». Con un grito gutural, la figura lanzó el cuchillo hacia mí, y el tiempo pareció detenerse. El cuchillo voló a través del aire con una precisión mortal, pero no era el arma lo que me aterraba. Lo que me paralizó fue la visión que se desveló ante mí. En el centro de la habitación, una enorme puerta negra se materializó, sin bordes definidos, como un agujero en el mismo tejido de la realidad. De allí, comenzaron a emerger formas extrañas, figuras deformadas que no se parecían a nada que pudiera haber imaginado. Cuerpos retorcidos, sombras que se movían sin rumbo, ojos vacíos que miraban fijamente hacia mí. Era como si el propio tráiler hubiera sido una especie de portal hacia algo mucho más oscuro, más antiguo. Y ese algo ahora estaba listo para devorarme.
La puerta comenzó a abrirse lentamente, y con cada centímetro que avanzaba, una fuerza opresiva me empujaba hacia ella. Un miedo primitivo me recorrió de pies a cabeza. Las almas atrapadas en el tráiler no eran meras ilusiones. Eran los guardianes de este lugar, las voces que me habían susurrado al oído, los seres que, como yo, habían quedado atrapados en este espacio entre la vida y la muerte. Ahora me tocaba a mí ser uno de ellos, un eco perdido en la eternidad. El cuchillo seguía su curso, acercándose a mí con una velocidad aterradora. La figura no parecía moverse, pero su presencia estaba en todas partes, como si la realidad misma se estuviera deformando a su alrededor. Las sombras se alzaban de nuevo, esta vez más densas, más opresivas, como si el mismo tráiler estuviera absorbiéndome hacia su interior. Sentí un tirón en el pecho, como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando hacia la puerta negra. Debía escapar. Debía moverme. Mi cuerpo estaba pesado, pero la adrenalina comenzó a tomar control de mis músculos. Corrí, tropezando, cayendo, pero forzándome a seguir. Las sombras trataban de detenerme, agarrándome, rasgando mi piel con garras invisibles, pero no me detuve. «No puedes escapar», gritaban las voces, pero no les presté atención. La puerta estaba allí, abierta, esperando para devorarme. El cuchillo se estrelló contra la pared junto a mí con un sonido sordo, y al girarme, vi cómo la figura avanzaba, desvaneciéndose en la oscuridad mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Pero la puerta seguía abierta, y algo me decía que si la cruzaba, no habría vuelta atrás. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Cada paso que daba me acercaba más a la oscuridad que se cernía sobre mí, pero no había otra opción. No podía quedarme allí. Mis fuerzas estaban a punto de agotarse, y sentía que las sombras me arrastraban hacia su centro, como si el tráiler mismo estuviera consumiéndome. Y entonces, justo cuando mis pies casi tocaban el umbral de la puerta, una explosión de luz me cegó por completo. El suelo se abrió bajo mis pies, y todo se desintegró en un rugido ensordecedor. Mi cuerpo fue lanzado hacia el vacío, pero ya no tenía control sobre él. Estaba siendo arrastrado, absorbido, devorado. Entonces, todo se apagó. El tráiler se cernía sobre mí como un depredador acechando a su presa. Dentro, el aire parecía más denso que nunca, y las sombras eran casi tangibles. Cada paso que daba hacia el interior resonaba como un eco infinito. Sabía que esta vez no sería como las anteriores. Algo había cambiado. Algo esperaba por mí. La puerta tras de mí se cerró de golpe, dejando solo oscuridad a mi alrededor. Una voz profunda, cargada de rabia y frustración, resonó en mi mente. «Has visto demasiado. Ya no hay vuelta atrás». La figura oscura emergió del fondo, más definida que antes, con ojos como pozos sin fondo que parecían absorber toda la luz. Sentí un tirón en mi pecho, como si intentaran arrancar algo más que mi vida. Era mi alma, mi esencia. «Esto es el final», susurró. Pero algo en mí se negó a aceptar esas palabras. No podía rendirme. No aún. Mi familia me esperaba. Fue entonces cuando recordé lo que el anciano del pueblo me había dicho. El tráiler no es invencible. Es un ciclo, pero los ciclos pueden romperse. Todo depende de ti. Me aferré a esa idea, aunque no entendía del todo lo que significaba. Cerré los ojos y respiré profundamente, ignorando el miedo que me consumía. Intenté pensar en mi familia, en los momentos felices que habíamos compartido, en el amor que sentía por ellos. El amor era más fuerte que el miedo. La figura oscura se abalanzó sobre mí, pero esta vez no me moví. En lugar de correr, enfrenté la oscuridad. «No tienes poder sobre mí», dije, mi voz resonando con más fuerza de la que esperaba. «No tienes derecho a quitarme lo que amo». La sombra retrocedió, como si mis palabras fueran una barrera. Entonces lo entendí. El tráiler alimentaba mi miedo, y al enfrentarlo, comenzaba a perder fuerza. Una luz comenzó a brillar en la distancia, una luz cálida que me recordaba el amanecer. Con cada paso que daba hacia ella, las sombras retrocedían, la figura se desvanecía y el tráiler temblaba, como si estuviera desmoronándose. Finalmente, corrí hacia la luz, sintiendo que algo pesado se desprendía de mí. Atravesé la puerta y, al girarme, vi cómo el tráiler desaparecía en la nada, como si nunca hubiera existido. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en la entrada de mi casa. La noche era tranquila, y las estrellas brillaban en el cielo como si nada hubiera pasado. Por un momento, dudé si todo había sido un sueño,
pero sabía que no lo era. Había escapado. Al entrar, mi familia me recibió con abrazos, como si nunca hubiera estado ausente. Pero yo sabía que algo había cambiado en mí. La marca que llevaba dentro había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Les conté una versión simplificada de lo que había vivido, omitiendo los detalles más oscuros. Les prometí que nunca volvería a dejar que nada nos separara, y ellos, sin comprender del todo, confiaron en mí. Los días volvieron a ser tranquilos. Trabajé en reconstruir mi vida, en ser el padre y esposo que mi familia merecía. Pero cada vez que veía un tráiler en la carretera, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. No era miedo, sino un recordatorio de lo que había enfrentado, de lo que había vencido. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros, para compartir mi historia con quienes también enfrentaban sus propios tráilers. Porque entendí que, aunque escapé, muchos no lo hacen. Hoy puedo decir que sobreviví, que enfrenté el miedo más profundo y regresé para contarlo. Pero mi historia no es única. Sé que hay otros allá afuera, enfrentando cosas que no comprenden, cosas que no se atreven a compartir. Este es tu espacio. Si alguna vez has sentido que algo oscuro te persigue, si tienes una historia que te cuesta contar, quiero que sepas que no estás solo. Déjame tu comentario. Juntos podemos descifrar lo que se oculta en las sombras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguiremos explorando lo desconocido, enfrentando el miedo y compartiendo nuestras historias. Porque lo que nos une no es el terror, sino la valentía de enfrentarlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, siempre hay una luz, incluso en la oscuridad más profunda.